administración llevan materias de logística. Se me hace raro que le llamen así, logística. Y, sin embargo, ya lo identifican con el proceso de abastecimiento. Pero la palabra no tiene nada que ver con eso. No sé por qué le llaman logística. Para ustedes, los estadísticos, y para nosotros, pues entendemos lo que es la función logística, que no es otra cosa más de que la función acumulativa de distribución de probabilidades de la función normal. La integral de la normal nos da la logística. Pero no sé por qué ellos le llamen así. El hecho es que, aunque estudian estos problemas de control óptimo de inventarios y aunque estudian problemas de transporte, de cómo distribuir la producción de distintas plantas industriales que están localizadas en distintos lugares, cómo abastecer a las distintas ciudades, a los distintos lugares de demanda de esas mercancías, es un problema de programación matemática. Y este es un problema de programación dinámica. Sin embargo, lo curioso es que no sé cómo lo entiendan, no estudian estas cosas. Entonces, pues algún cuento o algo les han de platicar, porque sin eso, ¿cómo se resuelven estos problemas? En fin, he propuesto que se modifique el plan de estudios para que lleven, entre otras cosas, tronco común con ingenieros y con las otras carreras de economía de 2 años, un tronco común de 2 años para que lleven más matemáticas, más estadística, más economía, más materia con programación matemática, pero no aceptan, desafortunadamente. El problema del control óptimo de inventarios consiste en encontrar una secuencia de decisiones óptimas U*T que indique cuántas unidades de una mercancía se deben ordenar en cada periodo de tiempo, dependiendo desde luego también de la condición de los inventarios. Por una parte, ese subíndice T se ve borroso, ¿verdad? Se ve borroso. Ese subíndice T es el nivel de inventarios. W subíndice T es la demanda, que es una variable aleatoria, que puede ser discreta o continua. Por otra parte, C minúscula, mayor que 0, representa el costo unitario de cada unidad ordenada de tal bien, es decir, el precio al cual se compran esas mercancías. H mayor que 0 representa el costo que cada unidad de inventarios que queda sin ser vendida representa para la empresa. Y finalmente, P minúscula mayor que 0, mayor o igual que 0, es el costo de la demanda insatisfecha. Se asume que existe una cota superior para el inventario. Dicho de otra manera, no pueden ustedes almacenar mercancías más allá de la capacidad del almacén y que la demanda en exceso, es decir, demanda menos oferta, demanda menos lo que tienen disponible para vender,
que es igual a W subíndice T menos ST menos UT. W es la demanda en exceso, demanda menos oferta. La demanda es WT y ST más UT es la oferta. Es decir, lo que está disponible para ser vendido a los consumidores, que es ST, que son los inventarios en el periodo T, más lo que compren en el periodo T. Esa es la oferta de la empresa, la oferta de esa mercancía para los consumidores. La ecuación que expresa la dinámica de los inventarios es ST más 1, es decir, los inventarios del próximo periodo son iguales a los inventarios de este periodo, del periodo actual T, más lo que se compre en este periodo, menos lo que se venda. Pero puesto que valores de ST menores que 0 son inadmisibles, por eso ponemos el operador max entre 0, y ST más UT menos WT. Es simplemente para poder operar con la restricción de que no es posible que existan estados del sistema negativos. Dicho de otra manera, no son admisibles inventarios negativos. Los inventarios solo son mayores o iguales que 0. No hay inventarios negativos. Se asume que el stock máximo es ST más U, igual a 2. Dicho de otra manera, que la capacidad máxima de almacenamiento de esta empresa es igual a 2 unidades. Pueden ser millones de metros cúbicos, etcétera, 2 unidades. Y que el horizonte de planeación, en este caso, es de 3 periodos, 0, 1 y 2. Como van a ver a continuación, pues no puse más periodos por razones prácticas, por razones didácticas. El inventario o stock inicial es 0. Es decir, el almacén está vacío en el periodo inicial. Puede ser que se especifique que no está vacío y que tiene 1 o 2 unidades. Entonces, se asume que el inventario o stock inicial es 0 y que no existen costos fijos. La demanda tiene la misma función de probabilidades en todos los periodos, es decir, es una función de probabilidades estacionaria, como se le llama en teoría estadística. Es decir, es la misma en todos los periodos. Y está dada por P minúscula de WT igual a 0. Es decir, la probabilidad de que la demanda sea 0 es igual a 0.1. La probabilidad de que W, es decir, la demanda sea igual a 1, es igual a 0.7. Y la probabilidad de que la demanda, que es W, sea igual a 2, es de 0.2. Entonces, el correspondiente problema recursivo es V mayúscula de ST, WT. En este caso ya quedamos que las variables aleatorias son también variables de estado del sistema. Entonces, el argumento que tiene la función de valor óptimo, V mayúscula, los argumentos que tiene son ST y WT. Igual a min, minimizar, la esperanza matemática de el costo actual más la suma de los costos futuros. ¿Qué significa el costo actual? Bueno, el costo actual es
C minúscula por U, por UT. Es decir, lo que nos cuesta comprar la mercancía. C es el precio unitario, UT, las unidades que compramos. Más H. Ya quedamos que H, retrocedí, H es el costo por cada unidad de inventario que queda sin ser vendida. Y luego P es el precio de la demanda insatisfecha. Entonces tenemos C por U más H del máximo entre 0 y ST más UT menos UT más P por máximo entre 0 y WT menos ST menos UT. WT, como ya les dije, es la demanda, es una variable aleatoria, menos lo que está almacenado, el inventario que está almacenado en el periodo T, más lo que se compre en ese periodo. Esa diferencia le llamamos nosotros demanda en exceso o demanda insatisfecha, más la suma de los costos futuros de las decisiones que se tomen en el futuro. Y es VT más 1 máximo entre 0 y ST más 1. Entonces, esta es la ecuación funcional recursiva de Bellman para el caso estocástico y para el caso estocástico de este problema de inventarios que estamos estudiando. La variable de controles es WT, es decir, lo que se compra en cada periodo de cada una de las mercancías. WT obviamente es mayor o igual que 0 y menor o igual que la capacidad disponible de almacenamiento en el almacén, que es 2, es la capacidad máxima, menos la suma del inventario en el periodo T menos la demanda. La variable de controles, que es UT, puede asumir los valores 0, 1 y 2. Es decir, se puede comprar 0 unidades, 1 o 2 unidades. Los periodos del horizonte de planeación son 0, 1 y 2. Para el 3, el valor de la función de valor óptimo es 0. Se asume, ahora voy a hablar de los parámetros que usamos para especificar el modelo. En este caso, C igual a 1. Pueden ver en la parte de arriba que C es el precio de compra de la mercancía por parte de la empresa que tiene un almacén y que después va a revender esa mercancía a los consumidores finales. C igual a 1. H igual a 1. Es decir, el costo de la disponibilidad de mercancías que quedó sin ser vendida es 1. Y por otra parte, P igual a 3. El costo de la demanda insatisfecha es 3. Se asume que el almacén está vacío al inicio del periodo. Aquí debió ser S subíndice 0 igual a 0. Y que no existen costos fijos. Entonces, el problema a resolver es el mismo que está arriba, pero después de tomar en cuenta esos valores que les dimos a los parámetros C, H, P y S0. Y entonces el problema queda V mayúscula de ST, WT igual a minimizar la esperanza matemática de UT más
el máximo entre 0 y ST más UT menos UT. WT, perdón. Eso quiere decir lo que queda sin venderse después del periodo T. Lo que queda sin venderse al final del periodo T. Más 3 por max entre 0, WT menos ST menos UT. Ya explicamos que WT es la demanda menos ST más 1. ST más UT, perdón, que es la cantidad de mercancías que están disponibles en el almacén. El stock que se tiene más lo que se compra en ese periodo. Más V mayúscula de T más 1, T max entre 0, ST más UT menos UT. Observen que esta última expresión, el segundo argumento del operador max es ST más 1 por definición. Es decir, está ahí la ley de movimiento del sistema, de este problema, que es ST más 1 igual a ST más UT menos WT. Y bueno, las condiciones sobre la variable de controles que ya expliqué y también sobre el horizonte de tiempo. Ese es el problema general, recursivo, que recurre, que se presenta en todos los periodos y que en cada periodo asume valores específicos, pero que tiene la misma estructura matemática. Es decir, es un problema que se repite en cada periodo de manera isomorfa, como dirían los matemáticos en topología. En la etapa 1, observen que el horizonte de planeación es T igual a 0,1, 2. Entonces, etapa 1. Para T igual a 3, es decir, en el periodo posterior al horizonte de planeación, T igual a 3. Es decir, el periodo posterior al último periodo del horizonte de planeación, que es T mayúscula igual a 2. Tenemos que V mayúscula, subíndice 3, es igual a 0. No hay costo después del periodo T mayúscula igual a 2. Ahí terminan las decisiones y ahí terminan los costos. Etapa 2. Para T igual a 2, puesto que estamos en el último periodo de planeación, recuerden que hay 3, 0, 1 y 2. En el último periodo de planeación, es decir, en T minúscula igual a 2, se tiene que el problema funcional recursivo es V mayúscula de S subíndice 2, W subíndice 2 es igual al mínimo entre U2, perdón, el mínimo de la esperanza matemática de U2 más el máximo entre 0 y S2 más U2 menos W2 más 3 por el máximo entre 0, W2 menos S2 menos U2. Esos dos términos son la esperanza matemática del costo actual más P3 V mayúscula subíndice 3 del máximo entre 0, S2 más U2 menos W2. La esperanza matemática de este último término es la suma de los costos futuros esperados o la suma de la esperanza matemática de los costos futuros a partir del próximo periodo.
es decir, a partir del periodo T más 1. Bien, vamos a ver cómo resolvemos este problema en la etapa 2. Fíjense, en la etapa 2 no sabemos ni cuál va a ser la realización de la variable aleatoria, ni tampoco sabemos cuál es el stock de mercancías en el almacén. No sabemos. Por eso tenemos que tomar en cuenta todas las tres posibilidades. La primera posibilidad es que los inventarios sean 0 en el periodo 2, es decir, que el almacén esté vacío. La segunda posibilidad en el periodo 2 es que el stock de capital, o sea, el stock de mercancías, perdón, o la disponibilidad de mercancías en el almacén, o los inventarios, así le llaman, sean 1, o bien que sean 2. Son las tres posibilidades y vamos a analizar cada una de ellas. La primera posibilidad, por eso le puse 2A. Es la primera posibilidad. En T igual a 2. Es que el almacén esté vacío. Es decir, que los inventarios sean 0. Si ese fuese el caso, entonces nuestro problema funcional recursivo sería igual a V mayúscula de 0, W2, 0 porque S2 es igual a 0. Estamos asumiendo eso. Estamos estudiando esa posibilidad. Igual al mínimo entre la esperanza matemática, el mínimo, perdón, de la esperanza matemática de U2 más el máximo entre 0, U2 menos W2. Observen que ya sustituimos el supuesto de que S2 es igual a 0. Más 3 por max entre 0, W2 menos U2 menos S2, pero S2 es 0. Por eso ya no aparece. Más B subíndice 3 de X3, de S3 debería ser, perdón, es igual a 0. Entonces queda simplemente el mínimo igual al mínimo. Voy a continuación a aplicar la esperanza matemática de una suma. Es igual a la suma de las esperanzas. De los dos primeros términos, la esperanza matemática de una constante es la constante. Los dos primeros términos son constantes, no son aleatorios. Por eso tenemos que es igual a U2 voy a retroceder una para que vean. Fíjense, en el problema donde dice etapa 2, ahí dice minimizar la esperanza matemática de U2. U2 no es una variable aleatoria, es la variable de decisiones, es la variable de control del sistema. Esa depende de la persona que va a tomar la decisión, no es aleatoria. La siguiente tampoco es aleatoria. Perdón, el siguiente término sí es aleatorio porque es una combinación lineal de variables, una de las cuales es aleatoria. Por lo tanto, la combinación lineal de variables
en donde una o más de ellas son aleatorias, es también una variable aleatoria. Lo mismo para el término siguiente y para el último. Son aleatorias. Por eso es que en el problema U2 aparece ya independientemente. Aquí lo pueden ver igual al mínimo, U2. Ese no está afectado por el operador esperanza matemática, puesto que la esperanza matemática de U2 es igual a U2. No es aleatorio. Los que son aleatorios son los otros términos. Y por lo tanto, la esperanza matemática de ellos es la suma desde i igual a 1 hasta n de pi por xi. Pi en el primer evento es 0.1 por máximo entre 0, u2. ¿Cuál es el primer evento? El primer evento de la variable aleatoria W es que W sea igual a 0, es decir, que la demanda sea 0. Por eso sustituí, puse un 0 donde aparecía W. Observen que ya aquí no aparece W. 0.1 por máximo entre 0, u2 más 3. Tampoco aparece S2 porque estamos analizando el caso en que S2 es igual a 0. Más 3 por máximo entre 0, menos U2. Más 0.7. Observen que es la misma suma de términos, nada más que están multiplicadas por distintas probabilidades, porque están asociados a distintos eventos. 0.7 es la probabilidad de que ocurra el evento 2. El evento 2 es W2 igual a 1. Es decir, que la demanda sea igual a 1. Es 0.7 por max entre 0, U2 menos 1. Fíjense, W2 igual a 1. Es el evento 2. W2 igual a 1. Más 3 por max entre 0, 1. O sea, en este caso, el evento 2 es W2 igual a 1. Menos U2. Más 0.2, que es la probabilidad del tercer evento, que es W2 igual a 2. Entonces sería más 0.2 por max entre 0, U2 menos 2. Es decir, W2 igual a 2. Más 3 por max entre 0, 2 menos U2. Observen cómo estamos resolviendo el problema de manera condicional. Estamos diciendo si, if S2 es igual a 0, si S2 es igual a 0, entonces estamos procediendo a ver cuáles son las implicaciones del problema, del modelo. Pero observen que U2 todavía no sabemos cuál va a ser la decisión óptima en ese caso. Pero pues lo vamos a resolver evaluando esto que está entre paréntesis para cada uno de los posibles valores de U2, que es lo que aparece a continuación. Eso es igual al mínimo. Vamos a evaluar toda la expresión que está entre paréntesis arriba para el caso en el que U2 sea igual a 0. Si ustedes revisan, sería U2 igual a 0, por eso aparece un 0 ahí, más 0.1 por máximo entre 0 y U2, pero 0 de U2 es 0. U2 estamos asumiendo, si toma la decisión U2 igual a 0, es decir, no compra nada, entonces quedaría otro 0. Entonces sería 0 más 0.1 por 0 más 3 por máximo entre
0 y menos U2, pero menos U2 es igual a menos 0. Entonces, el mínimo en ambos es 0. Por eso aparece 3 por 0. Más 0.7 por el máximo entre 0 y 0 menos 1. O sea, el problema, el máximo entre 0 y menos 1 es 0. Por eso aparece 0.7 por un paréntesis rectangular 0. Más 3 por máximo entre 1 y U menos 2, pero U menos 2 es 0. Por eso aparece simplemente 3. 3 por 1. El máximo entre 0 y 1 es 1. Y 3 por 1 es igual a 3. Y finalmente, 0.2 por el máximo entre 0 y U2 es 0 menos 2. El máximo entre 0 y menos 2 es 0. Por eso aparece un 0. Más 3 por el máximo entre 0 y 2 menos 0. Es decir, 3 por el máximo entre 0 y 2. Pues es 2, 3 por 2. Eso en el caso en que decidiésemos comprar en el periodo 2 0 unidades. Es decir, que no, en el caso en que no compremos nada. Ahora vamos a evaluar esa decisión si en el periodo 2 decidimos comprar una unidad. Es el renglón que está en medio. Esto es igual a U2 igual a 1. Aparece el 1 ahí. Más 0.1 por U por 1, perdón, más 3 por 0. Es decir, U2 menos 1, pero U2 es 1. 1 menos 1, 0. Más 0.7 por 0. Porque en este caso sería 1 menos 1, 0. El mínimo entre... el máximo, perdón, entre 0 y 0, pues es 0. Aparece un 0. Más 3. Perdón, 3 por, más 3 por 0. Más 0.2 por 0 más 3 por 1. Si U subíndice 2 es igual a 1. Y finalmente, si la decisión fuese comprar 2 unidades, entonces U2 igual a 2. Sustituimos en el problema de arriba y tenemos 2 más 0.1 por 2 más 3 por 0 más 0.7 por 1 más 3 por 0 más 0.2 por 0 más 3 por 0 si U2 es igual a 2. Después de realizar las operaciones aritméticas indicadas, queda que es igual a minimizar entre 3 cantidades, 3.3, 1.7 y 2.9. El mínimo de entre los 3 es 1.7. Por lo tanto, fíjense bien de nuevo, si es condicional. Si S2 fuese igual a 0, entonces la decisión óptima en el periodo 2 sería comprar una unidad. Una. Y la función de valor óptimo para ese periodo y dada esa decisión y esa condición del almacén sería V mayúscula de 2 de 0, es decir, de S2 igual a 0, sería igual a 1.7. Esa posibilidad ya quedó resuelta. Fíjense, si ustedes entienden esta, lo demás es simple repetición, hasta cierto punto mecánica o mecanicista, mejor dicho, de esta estructura. Como lo vamos a ver
a continuación. Observen arriba 2B. Es decir, vamos a analizar la segunda posibilidad del problema en el periodo t igual a 2. Y vamos a analizar la posibilidad de que los inventarios en el periodo 2 fuesen igual a 1. Si los inventarios fuesen igual a 1, entonces el problema recursivo, funcional recursivo para ese periodo sería igual a V mayúscula subíndice 2 de 1, porque ese 2 estamos asumiendo que es igual a 1, coma W2, que es la variable aleatoria, igual al mínimo de la esperanza matemática condicionada, quiere decir, como ustedes bien lo saben, a que el estado del sistema sea igual a 1, y a la perturbación aleatoria, que es W2, o sea, es igual al mínimo de la esperanza matemática de U2 más máximo entre 0,1 más U2 menos U2, que es lo que queda en el almacén al final del periodo sin ser vendido, más 3 por la demanda insatisfecha, que es máximo entre 0, W2 menos 1 menos U2. El 1 viene de que ese 2 es igual a 1. Estamos analizando esa posibilidad. Eso es igual a U2. Voy a desarrollar ahora, a desarrollar el operador de esperanza matemática. La esperanza matemática de una suma es igual a la suma de las esperanzas matemáticas. La esperanza matemática de U2 es igual a U2 más la esperanza matemática de los otros dos términos que están arriba. Entonces, para el primer evento en que W2, la perturbación aleatoria, el primer evento es que W2 sea igual a 0, que ocurre con una probabilidad de 0.1 por max entre 0,1 más U2 más 3 por max entre 0, menos 1 menos U2 más la probabilidad de que ocurra el segundo evento, que es, el segundo evento es que W2 sea igual a 1, más 0.7 por max entre 0, U2 más 0.3 por max entre 0, y menos U2. Y finalmente 0.2, que es la probabilidad de que ocurra el tercer evento cuando W2 es igual a 2 por max entre 0, U2 menos 1 más 3 por max entre 0, 1 y menos U2. Si evaluamos esta estructura del problema para cada una de las posibles decisiones que podemos tomar en el periodo, en este periodo particularmente, podemos tomar 3 decisiones. No sabemos cuál, pero tenemos que saber. Las vamos a evaluar cada una de ellas para luego escoger la que dé el mínimo costo esperado o la que minimice la suma esperada de los costos, que es igual a 0 más 0.1 por 1 más 3 por 0, más 0.7 por 0 más 3 por 0, más 0.2 por 0 más 3 por 1, si decidiésemos comprar 0 unidades en ese periodo, dado que el almacén tiene una unidad de inventarios.
O bien 1 más 0.1 por 2 más 3 por 0 más 0.7 por 1 más 3 por 0 más 0.2 por 0 más 3 por 0 si U2 fuese igual a 1. Fíjense, la pregunta para ustedes, ¿por qué ya no analizamos el caso en que pudiésemos decidir comprar U2 igual a 2? Pues porque es infactible. ¿Por qué? Porque el almacén solo tiene una capacidad de 2 y arriba dijimos que ese 2 es igual a 1. Por lo tanto, solo podemos comprar a lo más una unidad. Más ya no es factible. Tendríamos que dejar las mercancías en la calle porque no cabrían en el almacén, lo cual obviamente es infactible, inadmisible. Por eso no aparece ya la tercera posibilidad. Ahí dice infactible si U2 es igual a U2. Infactible. Debería ser infactible, 2 puntos, U2 igual a 2. Entonces tenemos que minimizar entre dos argumentos, 0.7 y 1.9. El mínimo, como es obvio, es 0.7. Por lo tanto, en el periodo T igual a 2, si los inventarios fuesen igual a 1, entonces la decisión óptima sería comprar 0 unidades. U asterisco 2 igual a 0. Y la función de recompensas mínimas sería igual a 0.7. Quedó resuelto el problema también para el periodo 2 si la disponibilidad de inventarios en el almacén fuese S2 igual a 1. Finalmente, la otra posibilidad es que en el periodo 3 el almacén esté a plenitud, es decir, que los inventarios sean iguales a 2. S2 igual a 2. Bueno, si el almacén ya está lleno, pues es obvio, ya ni necesito hacer el cálculo, pero ahí está el problema. Pero es obvio que si está lleno, ya no debo comprar más porque tendría que dejar lo que compre en la calle. No puede ser. Ya está repleto el almacén. Entonces, en S2, la decisión óptima, si S2 es igual a 2, es no comprar nada y el costo, mejor dicho, la suma de la esperanza mínima de los costos a partir del periodo T igual a 2, si S2 es igual a 0, sería igual a 0.9. Ya terminamos de analizar todas las posibilidades en el periodo T igual a 2. Ahora vamos a proceder al periodo T igual a 1. Fíjense, tenemos tres posibilidades de que el inventario sea 0, que sea 1 o que sea 2. Vamos a analizar la primera posibilidad. Está en el inciso 3A. Si en T1 el estado del sistema fuese S2 igual a 0, aquí escribí X, en algunos problemas se les pone X y en otros S2. Quedamos nosotros en que es lo mismo, es el estado del sistema. Pero como que en el libro que escribí para esto aparecen todos con S, state, de estado.
para que no haya confusión. Pero aquí le escribí, pues, por hábito, por costumbre, le escribí X1. Si los inventarios en el periodo 1 fuesen igual a 0, es decir, si el almacén está vacío, entonces U asterisco de 1 es igual a 1 y B asterisco de 1, V mayúscula, asterisco subíndice 1 es igual a 3.3. Es el mismo procedimiento. Se los dejo a ustedes para que lo hagan en su casa. Es exactamente análogo. Lo que pasa es que le tuve que simplificar porque si no, nunca acabo la clase. Si en T igual a 1 el estado del sistema fuese S1 igual a 1, entonces la decisión óptima sería comprar 0. Y V mayúscula subíndice 1 sería igual a 2.3. Finalmente, si el estado del sistema fuese S2 igual a 0, es decir, si en el periodo T igual a 2, el almacén estuviera repleto de mercancías, rebosante de mercancías, pues es obvio que ya no podrían, no deberían, ni podrían, ni sería aconsejable que compraran ninguna cantidad positiva de mercancías porque tendrían que dejarlo en la calle y se perdería. Entonces la decisión óptima en ese caso sería U asterisco subíndice 1 de 2 igual a 0 y V mayúscula asterisco de 1 sería igual a 1.82. En el estado inicial T igual a 0, hay solo una posibilidad. Ya fue dada al inicio del problema, en las condiciones iniciales, que son parte de las condiciones de frontera. Ahí dijimos que ese subíndice 0 es 0. O sea, no es posible que analicemos ese subíndice 0 igual a 1 o ese subíndice 0 igual a 2, porque ya dijimos, se asume que el inventario o los inventarios en el periodo inicial son 0. Es decir, que el almacén está vacío. Es la única posibilidad que vamos a analizar en esta etapa. Dado que en el presente caso el estado inicial es único, por las razones que ya les dije, S0 igual a 0, entonces U asterisco subíndice 0 es igual a 1 y BV mayúscula asterisco subíndice 0 es igual a 4.9. La fase regresiva termina aquí. Ahora vamos a la fase progresiva para reconstruir el plan óptimo. Antes de eso, permítanme un momento, déjenme ver la lista de asistencias. Permítanme.
Gracias por esperar, compañeras y compañeros. Los felicito. Ustedes sí cumplen. Ya les advertí a los grupos que se fueron de viaje de estudio, a todos, están advertidos, que nosotros sí exigimos, como indica el reglamento académico, que asistan los alumnos a clase. Por muchas razones, ya lo he explicado. Pero algunos compañeros son muy indisciplinados y está mal que otros maestros les permitan faltar cuando se les antoje con el argumento incorrecto de que hay libertad. Esa no es libertad. La libertad no puede existir sin conciencia de la necesidad. Puesto que asistir a clases es necesario, entonces es un acto libre y deliberado el asistir a clases de manera obligatoria. Eso se desprende de la definición filosófica de libertad. La libertad no es ejercer el libre albedrío sin restricción alguna. Esa es una idea completamente equivocada, enajenada, propia de las condiciones actuales, desorientadoras. La libertad está determinada, está vinculada esencialmente con la conciencia de la necesidad y con la decisión libre de hacer lo que es necesario. Y puesto que asistir a clases es necesario para que avancen en su formación, por lo tanto es un acto de libertad obligatoria, que tienen que asistir a clases. Aparentemente es contradictoria, pero esa es la definición filosófica. Así es que los tendré que obligar a que aprendan a ejercer su libertad de manera correcta, ya que no lo quieren hacer voluntariamente. Y eso es lo que dice el reglamento académico. La asistencia a clases es obligatoria. Lo digo no por ustedes, a ustedes los acabo de felicitar y me da gusto que estén unidas y unidos a la clase. Bueno, vamos a reconstruir entonces, con base en estos resultados, el plan óptimo estocástico. Fíjense, política o plan óptimo de inventarios o trayectoria óptima de inventarios y por lo tanto de controles óptimos, trayectoria de inventarios y controles óptimos, o al revés, trayectoria de controles óptimos y de inventarios óptimos. Con base en los resultados anteriores, tenemos que U asterisco, vamos a generalizar. Este ejemplo nos permite hacerlo. U asterisco de T es igual a 1 si el stock es 0. Es decir, si la suma de los inventarios más lo que compramos en el periodo es igual a 0. Si ese es el caso, entonces compramos una unidad. En cualquier otro caso, la decisión es no comprar nada. 0. ¿Por qué razón? Porque si compran algo, aún en el caso en que sea una decisión factible, admisible, es decir, que no sobresaturen al almacén, aún así hay que tomar en cuenta los costos. Estamos minimizando costos en un ambiente aleatorio y por lo tanto estocástico. Bien, entonces la regla de decisión es tan simple como esa. Si el almacén está vacío, entonces compramos una unidad. Si en cualquier otro caso, 0. ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguna duda? ¿Algún comentario?
Bien. ¿Nadie responde? De mi parte no hay dudas, maestro. Les preguntaba si había alguna duda o algún comentario. No veo manos alzadas. Bueno, si no hay dudas o preguntas o comentarios, entonces suspendemos la clase y nos reuniremos el próximo viernes. Que estén bien, compañeras y compañeros. Estudien y disfruten del material. Hasta el viernes. Gracias, maestro. Hasta el viernes. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Con rolas que tiene.